Bienvenidos al segundo debate de Business Insider España. Hoy tenemos una mesa redonda súper interesante sobre la transformación y tendencias en publicidad y nos acompañan Javier Blanco, director general de Investment en Omnicom Media Group, Ramón Alonso, Chief Investment Officer en Grupem. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Manuel García, director general de Magna Global. Buenos días. Ricardo Molero, Investment y Vida Vol Media Lead de Publicis Group. Y Rafael Torres, Rafa Torres, director de negociación y operaciones de Dentsu. Bienvenidos. Un placer. Gracias. Y bueno, pues hoy comenzamos pues a ver un poco las tendencias, ¿no? Abriría el primer bloque, Ricardo, hablando un poco de qué tendencias estáis viendo en la publicidad, cómo se está transformando el sector. Yo creo que estamos en una época muy bonita, ¿no? Estamos verdaderamente experimentando una transformación muy grande en la industria, ¿no? Yo creo que medios como la televisión pues se están transformando, como ya pasó en otros medios también tradicionales. Gracias a esa digitalización, los medios, mediante el uso de los datos, pues, son más perfectos desde un punto de vista de conexión con el consumidor. Somos muy afortunados, ¿no? Porque estamos viviendo esa transformación. Están llegando nuevos actores, ¿no? Que están complementando ese concepto audiovisual, como Netflix, con la llegada de Disney+, con la llegada de Amazon Prime Video el año que viene. Es decir, estamos en un momento muy rupturista, ¿no? Y yo creo que es un desafío para todos. ¿Qué aprendizajes, Rafa, nos estamos llevando? ¿Qué ideas de futuro podemos tener? Estamos haciendo muchas más cosas con mucho menos presupuestos, en este caso. Y hay una fragmentación enorme en los medios, posibilidad de llegar a los medios de distintas maneras muy variadas. ¿Y hacia dónde vamos? Yo creo que va a salir hoy 1000 veces. O sea, yo creo que la tecnología, ya llevamos años con un arrastre de ella y sobre todo ahora con el tema de la inteligencia artificial está habiendo un cambio muy bestia. ¿Cómo se ve afectado el sector de la publicidad con los cambios que estamos viviendo? Tendencias de consumo, hablábamos, la situación económica. La situación económica es un tobogán. La verdad es que la incertidumbre es tan grande que nunca sabes en qué punto, de qué punto de partida empiezas para el año siguiente. Más en este país que seguramente en el resto de países europeos y más que en otras regiones, pero es verdad que España sufrimos digamos, una inercia muy negativa en cuanto a qué va a pasar el año siguiente, ¿no? En cuanto a las tendencias, pues vemos un cambio de consumo importante en las audiencias. Yo creo que el consumo está claro que es muy audiovisual, pero dentro del audiovisual es verdad que hay un gran cambio en el consumo de medios. Yo también diría un cambio en el comportamiento de la sociedad y de las personas. Hoy por hoy nos exigen un propósito, un propósito con la sociedad, un propósito con la sostenibilidad, un propósito con el futuro que nos viene de aquí en adelante. Hay que cuidarlo, ¿no? Hablamos justo de que las marcas lo tienen difíciles en estos momentos de cambio, muchísima incertidumbre, ¿no? Manuel, ¿cuáles son los principales retos? ¿Cuáles crees que son para los anunciantes? La inteligencia artificial. Pero yo aquí me gustaría hacer una matización que creo que es importante. O sea, todos somos conscientes o nos podemos hacer una idea de todo lo que va a representar la inteligencia artificial, pues desde el desarrollo de la creatividad, desde la optimización de nuestras campañas, desde lo que va a ser la personalización del consumidor, que ya vemos como Google, Facebook y Amazon para identificar el producto que vas a consumir, todo lo que va a aportar. Todo eso lo tenemos claro y es verdad que va a ser una revolución muy parecida a lo que vivimos cuando surgió el medio digital. Pero a mí también me gustaría el matizar, y aunque somos conscientes que con la automatización y con la inteligencia artificial, muchos de los trabajos que hacen las personas van a pasar a hacerse por máquinas, la realidad es que hay que tener muy claro la mezcla y la combinación perfecta de ciencia y arte. Ciencia es importante, pero el arte creo que es tanto más importante. El valor humano, que será menor en cantidad, será mucho más importante en calidad. Y vamos a los números, Javier. ¿Cuál ha sido la inversión de vuestros anunciantes por soportes? Si comparamos entornos como el Search, el Social, la Open Web. La digitalización es un hecho y es donde se están destinando la mayor cantidad de inversión publicitaria. Ya claramente es el medio número 1 digital. Luego, evidentemente, tiene muchas variables. Seguido de la televisión, que bueno, yo creo que sigue siendo un entorno que todavía muestra su fortaleza. Por ejemplo, este año el medio con mayor crecimiento ha sido el exterior. Y es porque ha podido aprovechar también esa digitalización y subirse a ese entorno.
Otro medio que también está subiéndose a ese carro, por ejemplo, es la radio más tradicional con el tema de los podcasts, que es ahora mismo uno de los entornos más demandados y donde hay grandes crecimientos en las inversiones publicitarias. La tendencia es toda esa tecnología, toda esa digitalización, que al final también pues, lo que obliga un poco, como resumen a esos anunciantes, es a esa omnicanalidad. Ya no hay una barrera perfecta entre lo digital y lo analógico. Sí me gustaría, Manuel, hablar un poquito de la inversión también por verticales. ¿Ha habido alguna redefinición de procesos, métricas, soportes? La viability y el brand safety han sido como los pilares. Ahora mismo surge la atención como una nueva variable muy importante ya a considerar. A nivel de atención, ¿no? O sea, yo creo que también muchas veces nosotros mismos, ¿no?, exigimos mucho a los medios digitales, ¿no? Primero fue la viability y surgieron tecnologías para medir la viability, luego el performance, todo lo digital debía generar performance, debía generar ventas inmediatas. ¿Cómo medimos la atención, ¿no? Una atención que de momento se está midiendo con una herramienta que es un benchmark que ni siquiera está en España, que está en UK y en Estados Unidos y que no es real time, y que la creatividad tiene que ver mucho con la atención, digo, la creatividad desde una perspectiva del mensaje. Totalmente. Y eso no se tiene en cuenta. Es decir, que está muy bien, ¿no?, exigir cada vez más a los medios, pero también debemos tener cierta mesura. Es algo que venimos demandando todo el negocio y es fundamental que haya una medición uniforme, sí, que todos estemos regidos y medidos por el mismo patrón, y que es verdad que nos cuesta mucho. Es un tema súper complicado, nos cuesta mucho tener. Pero sí tenemos la obligación de saber qué funciona y qué no le funciona, en este caso, a nuestros anunciantes. Yo creo que es muy buen tema todo el tema de la atención porque, evidentemente, nuestra obligación y la obligación de los anunciantes es medirlo. Pero yo creo que ahora mismo el gran reto para los anunciantes, sobre todo, para las marcas y, evidentemente, para nosotros, es conseguirla, más allá de medirla. Que recibimos tantísimos impactos de tan corta duración que al final te la juegas, o un anunciante se juega su mensaje en muy poco tiempo como para que sea percibido o no percibido o se continúe consumiendo o no. Entonces, es un reto desde el punto de vista incluso de la comunicación. Luego hablamos en detenimiento de la atención. Vamos a hablar, Rafa, si te parece, sobre la trazabilidad, que es un gran reto, yo creo, ¿no? Sobre todo lo que hablábamos en este mix de medios, donde intentamos trabajar esas frecuencias, quizás aunando en determinados DSPs toda la comunicación. ¿Cuáles son los principales retos que nos estamos encontrando en el día de hoy para la trazabilidad del usuario? La multitud de canales y la digitalización de todos los canales está complicando mucho el panorama, que se está digitalizando todo. Hablamos de televisión conectada. Hoy la televisión conectada tampoco está haciendo más allá de digitalizar la visión, no da conectividad, no te hace mucho más allá de poner algún código, pero la interactividad de la televisión hoy es que cambias el mensaje en función del usuario. Yo creo que homogenizar toda esa información y poner en el mismo plano todos los formatos, todos los medios, ese es el gran reto nuestro. Da igual la fuente. A mí la fuente, al final el mercado homogeniza, digital homogeniza por la llave un estándar. La televisión tiene otro estándar, exterior tiene otro estándar. Los medios sí que han hecho estándar. Lo importante es la omnicanalidad, ser capaces de crear ese estándar de todos los medios. ¿Es Matrix pensar que yo, por ejemplo, como usuaria, como audiencia, pues por la mañana me subo al coche, escucho un anuncio en la radio y luego me voy a la calle y veo una publicidad en una pantalla digital exterior y luego veo la tele y veo otro spot? ¿Es posible ese seguimiento? ¿Vamos a poder trabajar en esa planificación transversal de medios? Oye, Heidi, más que Matrix. Sí. No, tecnológicamente es posible. El problema es que hay ciertos walled garden que no lo permiten. Entonces, no solamente digitales, también convencionales, ¿no? Las soluciones que comentaba antes Rafa, ¿no?, de HBTV, las soluciones audiovisuales de la televisión, a día de hoy mayoritariamente se están comprando en directo, ¿no? Y cuando se compran programáticamente, que es lo que permitiría hacer ese omnichannel, pues también hay ciertas restricciones, ¿no?, a nivel de control de frecuencias, de uso de data. Entonces, eso llegará. La realidad virtual y aumentada lo que te va a permitir es una personalización. Muchas veces estamos hablando aquí de la automatización, todo el desarrollo del data y de la inteligencia artificial va a permitir, de la mano también de la realidad virtual aumentada, el hecho de la personalización. O sea, si al final el gran
core que ha traído el medio digital respecto a lo que eran los medios soft que mataban moscas a cañonazos era precisamente el retargeting, la identificación. No, pues yo creo que esa personalización va a ser aún mucho mayor y va a ser, como te diría, con bisturí, con cirugía quirúrgica. Vamos a cambiar de tema, vamos a poner la sostenibilidad en el centro. Ramón, me gustaría preguntarte cómo se está fomentando la sostenibilidad en la industria publicitaria, cómo podemos generar beneficios tanto para la sociedad como para el medio ambiente. Todo el mundo tiene claro que la sostenibilidad del planeta, dentro de esta industria tenemos algo que hacer. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos un medidor de toda la industria publicitaria que tenemos en el grupo, de toda la actividad, el 55% en la actividad de medios. De esa actividad de medios tenemos que tener un plan de reducción del modelo de huella de carbono. Y hoy por hoy, si hablamos de la industria publicitaria y hablamos de cualquier stakeholder que forme parte de la industria, no se exige que cualquier startup, que cualquier iniciativa vaya con un modelo de reducción de huella de carbono importante. Yo creo que la industria se va a poner las pilas, yo creo que sí vamos a hacer cosas y el propio anunciante va a empezar a demandarlas porque sí o sí van a tener que demostrar que tienen un compromiso y que tienen una eficiencia en la huella de carbono. Los anunciantes además se han dado cuenta de que cuando sus mensajes demuestran esa sostenibilidad o lanzan mensajes de que son empresas sostenibles o respetadas o respetan el medio ambiente o otro tipo de variables como economías locales o similar, los consumidores están dispuestos, incluso pagando más, a comprar esas marcas. En este entorno, ¿cómo creéis que podemos ayudar a las marcas, ¿no?, a contribuir hacia ese impacto positivo en el planeta? Todo lo que es la agenda que nos lleva a un compromiso de reducción de huella de carbono los van a tener todas las compañías de este país. Como decía, no hay hoy inversores que apuesten por empresas no sostenibles, con lo cual lo van a demandar en su actividad diaria. Nosotros lo único que tenemos es que concienciar que las audiencias están preocupadas por esto y que si tú no tienes un propósito como marca con tus audiencias, seguramente tus audiencias no te elijan como marca como marca receptora de su consumo. Entonces ellos van a tener que demostrar, las marcas van a tener que demostrar constantemente con sus propósitos cómo trabajan con esa emisión neutral o esa neutralización de huella de carbono y nosotros les tendremos que acompañar en que la actividad publicitaria les emita cada día menos. Incluso a nosotros nos van a exigir en los pliegos, cuando vayamos a pitches y busquen partners, nos van a exigir que seamos también empresas sostenibles, no solamente desde un punto de vista de nuestras actividades, como decía Rafa, de no imprimir, de tal, sino también desde un punto de vista de medición de actividad. O sea que eso es una tendencia clara, ¿no?, para los próximos años. Porque ¿qué acciones están llevando, por ejemplo, Ramón, en Grupem para impulsar inversiones responsables y sostenibles? Un marco de inversión responsable que no solo es la sostenibilidad, que va más allá, va vinculado a todo lo que es trabajar en entornos donde las marcas, estén absolutamente con una garantía de brand safety garantizado, evidentemente, con un modelo de data ethics en todo el colección del dato, en todo el trabajo del dato, en toda la explotación del dato, que va más allá de las regulaciones que nos marca la ley. Buscamos impacto positivo de cara a nuestros anunciantes, de cara a nuestros clientes, de cara a nuestras audiencias y eso tiene que repercutir positivamente en la percepción y la elección de esos propósitos que tienen, digamos, el consumidor a la hora de elegir sus marcas con las que quieren contar o con las que quieren consumir. Detrás de todo esto, como ocurre con el calentamiento global, ¿no?, puede generarse mucha hipocresía. Tú puedes limitarte en la forma a cumplir la ley y hasta incluso la mayoría de las grandes potencias pagan incumpliendo la ley para evitar la sanción. Por lo tanto, cumplir la forma es muy fácil. Cumplir la ley formalmente es muy fácil. Creo que lo que tenemos que acompañar a nuestros anunciantes, a nuestros clientes, es precisamente en que si tienes una conducta a favor del medio ambiente, a favor de cumplir toda la Agenda 2030, que en el fondo sea cierta, porque el que no te va a aceptar el formalismo ni la hipocresía es el consumidor final. El otro día, hablando con una persona del sector, me decía que había una campaña con el KPI de sostenibilidad. Entonces, ¿alguien de aquí se atreve a decir cómo se puede planificar para buscar ese KPI, el de sostenibilidad?
nosotros, por ejemplo, a nivel de grupo en Omnicom, lo que tenemos es una herramienta que se llama OMG Momentum. Simplemente lo que tiene es unas variables donde, dependiendo del plan de medios que tú estés recomendando, te da cuál sería el efecto o la huella de carbono que estás generando o ahorrando. Entonces, evidentemente, según cómo ese plan lo vayas llevando por medios, va variando. Pero es más un tema de, bueno, por aquellos clientes, evidentemente, que te lo exigen o que estén preocupados por ese entorno, que tú le puedas demostrar cómo un plan de medios ayuda, sin que sea una exigencia. Creo que el anunciante ya ha adoptado esto. Yo estaba leyendo ayer o anteayer, el 60% de las, ha sido un sondeo, de las ventas en Estados Unidos para Navidades van a ser productos reciclados, segunda mano. O sea, es un dato, ¿no? Bueno. Y ya han desaparecido en grandes retails el catálogo papel y se está haciendo todo virtual. Se está haciendo mucho, ya hay grandes superficies que lo que te piden es tráeme el producto y yo te lo reparo en lugar de tirarlo y compra uno nuevo. O sea, se están creando, yo creo que hay gran concienciación o por lo menos se intenta. ¿La atención creéis que está enfocada hacia campañas upper funnel para buscar awareness, para buscar notoriedad? ¿O quizás la atención nos permite difuminar la línea entre los dos mundos, el branding y el performance? A mí lo que me gusta la atención siempre, más allá de cómo la miramos, es realmente parte de la atención para mí está ligado con la parte de la credibilidad. Me refiero, estamos acostumbrados ahora también a consumir una serie de medios donde los creadores de contenidos pueden ser anónimo, en muchos casos evidentemente con muchísimo éxito, pero perdemos el control realmente de lo que dice, de lo que cuenta y de que sea veraz. Incluso nos metemos en algunos casos en los fake news. Ahora mismo hay canales donde cualquiera puede decir lo que quiera y depende de sus seguidores puede ser creíble o no. Ricardo, otro pilar sería la personalización de la creatividad, antes hablábamos de ello, ¿no? Y trabajar la creatividad como valor fundamental, ¿no? Porque es verdad que en el digital muchas veces hemos pecado pues, de creatividades que pasan desapercibidas. Existen, lógicamente, muchos anunciantes que desde el minuto cero ponen en el mismo tiempo el pensamiento estratégico a nivel de activación de medios, pero también la creatividad, y trabajas conjuntamente desde el briefing, creativos y gente de medios, y eso te permite cierta personalización de la creatividad. Rafa, ¿tú crees que la inteligencia artificial va a forzar esta personalización y que los anunciantes se tengan que acostumbrar a que cada creatividad, dependiendo del usuario el que impactes, tiene que ser de una manera determinada? Cuando somos capaces de impactar a una persona muy concreta, tenemos la obligación de tener un mensaje concreto para esa persona, con lo cual ayudará seguro a que esto se acelere. Y decía Ricardo, creatividades dinámicas o mensajes, procesos, hacer clústeres de mensajes para en función de qué audiencia impactó, tendrá que ocurrir. Y lo bueno, que con toda la automatización y toda la programática, vamos a ser capaces de hacerlo en cualquier medio, ya no solo en medio digital. Vamos a poder hacer el exterior en función de qué gente esté en ese momento cerca del emplazamiento. En performance está superado, Sí. pero encontrar verdaderamente marcas que también los periodos son más cortos de las campañas, ¿no? Entonces en performance trabajas always on, es más fácil, ¿no? Tener creatividades personalizadas. En branding las campañas son más cortas, entonces es más complicado. ¿Se está tendiendo a que el mundo branding y el performance se vayan uniendo? Esto lo he preguntado un poco antes ligado, pero vemos que los objetivos con creatividades de alto impacto también nos permiten impacto de negocio. Desde hace mucho tiempo yo creo, ¿no? Tú inviertes en branding, inviertes en performance y exiges unos KPIs diferentes. No puedes exigir acciones de branding, pues un CPA o un CPL determinado como cuando inviertes en search, pero claramente tiene que contribuir en el funnel. Ahora hay una tendencia de comunicación que es, si se puede hablar de esa fusión un poco entre el branding y el performance, yo creo que puede ser incluso esa parte de los creadores de contenidos o los influencers. Hay muchas marcas que han encontrado ahí, evidentemente, la piedra filosofal. De repente cogen a una persona que te hace la marca, te la adecúa realmente a cada uno de los perfiles o de los clústeres a los que te vas a dirigir y te hacen el performance o te hacen la compra en el momento. Entonces, la inversión en influencers no es por casualidad, sino porque mucha gente o muchas marcas han encontrado ahí precisamente esa parte de unir todas las partes del funnel en uno solo. Y hablando y enlazando con las creatividades, Manuel, se está evolucionando en los formatos de vídeo, en los podcasts, ¿no? Antes comentábamos
todos estos nuevos formatos de audio y demás. Cuando vemos los datos que nos da la IAB, podcast está creciendo de una forma espectacular. Yo creo que además es un formato muy interesante porque al final la gente, ¿qué es lo que te está pidiendo el consumidor? Poder consumir a la carta. Aparte, hay estudios que demuestran que la publicidad a través de los podcasts tiene una percepción muy positiva por la parte del consumidor, porque considera menos intrusiva, menos problemática y se percibe mucho mejor. Es evidente que el formato vídeo es el gran vencedor en todo esto y ahora todo se lleva al formato vídeo y de hecho hilando con la parte de podcast ya se está evolucionando la parte de lo que es el vídeo podcast. Me recuerda muchas veces ¿os acordáis cuando es el año del mobile, ¿no? Hace muchos años decíamos, hostia, el año del mobile y las inversiones no crecían en mobile, ¿no? Y luego todo resulta que el consumidor nos lleva a que todo consume a través del móvil y de repente ya nos habla del año mobile. El audio va a pasar parecido, ¿no? Hay mucho consumo, o sea, yo creo que es una disciplina que está infravalorada en términos de inversión. Yo no creo que solo el audio, o sea, yo creo el on demand, o sea, llámese televisión o llámese audio, va a ser lo que hoy está tirando. La televisión lineal está cayendo en cobertura en audiencias y, sin embargo, la televisión conectada o el on demand es el que está creciendo, las OTTs y demás. Todo tiene un punto común que es la cualificación del impacto. Estamos obligados a ir a impactos más cualificados porque es lo que nos va a permitir segmentar mejor las audiencias, capacitar mejor el consumo de los consumidores y dirigir mejor nuestra publicidad con, digamos, las creatividades dinámicas o las creatividades más enfocadas a los intereses de cada uno de los consumidores. O sea, hablamos de la cualificación que va súper ligada a la personalización del mensaje, pero realmente las grandes coberturas ¿va a ser una demanda que va a seguir existiendo o van a desaparecer? ¿O ya no va a hacer falta para generar marca esa gran cobertura? Son omnicanales, tienes que hacer una suma de todo lo que consigues. El gran reto está para el anunciante. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en la industria y que nos enfrentamos es precisamente a esa atomización de las audiencias. Antes los entornos más convencionales eran relativamente sencillos de manejar. Ahora, evidentemente, hay una palabra que creo que todavía no ha salido y es lo que fomenta todo lo que estamos hablando, que es el consumidor. En realidad lo que ha cambiado no son los medios. En realidad lo que ha cambiado ha sido el consumidor y cómo consume los medios. Y ellos se adaptan a lo que él quiere. Ramón, en este entorno el papel de la tecnología lo hemos ido comentando, pero ¿cuál es el papel? ¿Lo es todo? Creo que viene un mundo, el año que viene ya, 2024, esperamos el mundo cookieless. El mundo cookieless obviamente lo tenemos que solucionar principalmente con capacidades de datos incrementales vinculados a modelos de algoritmia e inteligencia artificial. No veo otra solución. ¿El cookieless se salva con la inteligencia artificial? Es la herramienta que tenemos para salvarlo. El pasado viernes se dio el primer acuerdo en Europa para regular la inteligencia artificial, ¿no? Es la primera ley que la regula. ¿Cómo estamos viviendo en nuestro sector? ¿Cómo estamos aplicando esa inteligencia artificial hoy en día al servicio de la publicidad? Regular una cosa que está todavía naciendo es compleja. Hay muchísimos vértices ahí que hay que regular, propiedad intelectual, pues lo que hablábamos antes, sostenibilidad, fake. Hay muchísimas cosas que nadie, no sé, al día de hoy, quién se pone a regular esto. España ya ha lanzado una agencia de supervisión que va a supervisar el tratamiento de la IA, cómo se está trabajando. No puede regular, pero sí va a supervisar y va a ayudar a las empresas a poder trabajar en un marco sostenible. La primera dificultad es encontrar un equilibrio perfecto entre, lógicamente, dar la libertad a todo lo que implica la inteligencia artificial por todo lo bueno que va a traer, con, lógicamente, la protección de determinados derechos del GDPR, protección. Y ese equilibrio es tremendamente complejo, sobre todo más con una máxima, y es que la única zona del mundo donde ha creado una ley es Europa. Es decir, en Estados Unidos, en China, en Asia, hay libertad total. Y es un mundo global. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un mundo global, ojo, que no se encuentren esas empresas multinacionales cuando quieren llegar a España, que tienen una serie de limitaciones por la inteligencia artificial, que lo mismo les frena la inversión, les frena el querer apostar por Europa. El problema que tiene a lo que está condenada es que va a estar añadiendo anexos y novedades continuamente. Es que va a haber esta ley, o sea, en cualquier otra regulación, y yo soy abogado,
aunque me dedico a esto, soy abogado, la esencia de la legislación es que precisamente puedes tipificarlo sobre un hecho objetivo y concreto. El problema de la tecnología es que al ser evolución en el tiempo, es muy difícil plasmarlo porque lo que hoy estás legislando, mañana ya hay lo que llamamos una vacatio legis. Hay una laguna legal que no te permite regular. Y en nuestro entorno tenemos un pequeño problema. Somos agencias de medios, pero también tenemos entornos de comunicación. Y al menos nuestro grupo, al que yo represento, ya han creado un manifiesto donde se comprometen delante de los anunciantes a que los contenidos que vamos a crear los harán creativos humanos y no inteligencia artificial, porque si no, ¿dónde está nuestro valor? Y yo, por ejemplo, sí que estoy contento con que Europa sea ahí un poco el abanderado en el mundo de que no todo se puede hacer y de que no todo es válido en nuestro sector. Somos un poco, como continente, los que estamos frenando un poco los pies a esos Walled Garden que vienen, evidentemente, a arrasar con todo lo que hay. Vamos a ver un poquito cómo llega todo esto. En Europa se ha legislado la data y nos ha puesto a las empresas españolas en contra o en desposicionamiento contra Estados Unidos y Asia. La misma tasa Google. La misma tasa Google nos pone enfrentados. O sea, en el resto del mundo no existe. Sin embargo, España seguimos pagando un porcentaje que ahora lo van a quitar, parece ser. Pero, joder, ¿pero por qué? Siempre tenemos que ser los adalides de la justicia y de todo. Pues a lo mejor, si valoras cuánto eso te desposiciona a nivel del resto del mundo, hostia, yo me lo plantearía, ¿eh? Cuando hablamos de toda la parte de la data, a nuestro sector la data es muy importante, pero al final quien decide qué data comparte y qué no es el consumidor. Y el consumidor cada vez está más preocupado con qué es lo que está ocurriendo con sus datos personales y con su data. Entonces, al final, yo creo que lo bueno es que demos esa libertad que en Europa creo que se está dando de decir, ojo con lo que estamos compartiendo, que ahora es cuando yo creo que todo el mundo nos damos cuenta de que, oye, mira, me gusta mucho que me impacte de esa forma, que me coja de esa manera, pero creo que en algunos casos estos Walled Garden están abusando demasiado de ese conocimiento y de esa usabilidad de esos datos, y yo creo que el consumidor aquí se está poniendo un poco de lado de decir, ojo. El consumidor tiene que darse cuenta que disfruta de una tecnología, de unas herramientas, de un contenido que no es gratis. Entonces, como no es gratis, tiene que pagar. Y como no va a pagar, ¿no? Mira, Meta ha sacado una versión de pago, ¿no? Para pues cumplir con la legislación europea. Y todos hemos recibido en Instagram, ¿no? Oye, ¿quieres cambiarte y pagar? No me acuerdo cuánto era, 15 euros al mes o no sé cuánto dinero era. Ni Dios va a pagar, ¿no? Y tú estás disfrutando de un servicio a cambio de algo. Entonces yo estoy de acuerdo, no en concreto en redes sociales, pero yo creo que los consumidores tienen que darse cuenta que están accediendo a contenidos que no son gratis, que valen muchísimo dinero, por lo tanto tendrán que pagar algún tipo de peaje. Tras un año de su llegada, en el entorno agencias, ¿habéis notado algún cambio? ¿Habéis implementado ChatGPT para alguna técnica de personalización de creatividad? Nosotros tenemos un caso de éxito con Samsung. Hicimos con ChatGPT, tú sabes que la publicidad contextual, cuando incorporas keywords, pues el trader, ¿no? Hasta ahora definía unas keywords que tenía que ver con un producto, ¿no? Y hicimos esa pregunta a ChatGPT sobre un producto relacionado con Samsung, un teléfono, y dinos qué keywords tienen sentido referente a esto, ¿no? Hicimos un test A/B y contrastamos, ¿no? El performance, una campaña de performance, con qué publicidad contextual o keywords contextuales funcionó mejor ChatGPT. Un entorno que yo creo que sí va a cambiar muchísimo es el entorno Search. Estamos acostumbrados a hacer una búsqueda donde te vienen un montón de webs y tú ya te buscas la información de esa manera. Evidentemente todo eso ha acortado muchísimo el camino. Y si acorta mucho el camino, también acortas mucho las impresiones, la web, la generación de información. Y yo creo que al final, evidentemente el entorno Search creo que va a ser el que más va a cambiar, no sé en qué sentido, ¿vale? Y yo creo que como usuarios también, yo creo que nuestro gran cambio con el ChatGPT particularmente es, para sacarle partido, yo creo que ahora el arte es en saber preguntar. Hoy las bases de datos están a un género muy concreto. O sea, yo creo que la discriminación de género todavía, porque las bases de datos están creadas... Sesgos, ¿no? Los sesgos de sexo, porque claro, tú cuando... toda la data está basada en estándares antiguos de hace 10, 15 años. Que no estamos... Entonces, claro, cuando tú haces preguntas concretas sobre el género, la mujer sale muy desfavorecida, pero básicamente porque la cultura o la educación de hace 10, 15 años... Generaliza hacia el hombre, con lo cual, etcétera. Ahí yo cojo la palabra de Manuel del inicio, la persona, o sea, el ser humano tiene que dar mucha coherencia a todo lo que está viniendo. Dentro de 20 años no sé qué pasará y dónde estaremos ninguno de nosotros. Pero al día de hoy, el ser humano tiene tanta importancia en la coherencia de lo que sacas. Absolutamente, en la conciencia, en el sentido común. Estemos tranquilos. La inteligencia artificial es más que ChatGPT.
directamente es que hay aplicaciones de inteligencia artificial para cada uno de los usos que le quieras dar. Si dices, nosotros hicimos un ejercicio también de todo el recorrido de la creación, desde la creación de una marca, cómo se podría hacer a través de inteligencia artificial. Bueno, hay aplicaciones diferentes de inteligencia artificial para cada uno de los pasos, desde crear una marca hasta hacer una creatividad, hasta consolidarte una imagen de marca hacia afuera, hasta hacerte modelos de comunicación, hasta recomendarte un plan de medios, hasta luego invertir todos los medios. Vamos al horizonte cookieless y el ID-less, que este es otro tema, un temón importante, ¿no? ¿Cómo personalizar la publicidad que hablábamos, ¿no? Y llegar a esas audiencias cualificadas en un entorno en cookieless 100%, ¿no? El origen del dato en un entorno cookieless es muy importante. Yo creo que ahí va a despegar todo el modelo de retail media. Es uno de los grandes beneficiados de un mundo cookieless. Todo el dato transaccional, la capacidad de conocer un modelo de transacción vinculado con un patrón de consumidor, es un dato muy rico que efectivamente Retail Media nos va a poder proporcionar. Si eso lo mezclas con la capacidad de la inteligencia artificial, la mezcla con otra tipología de datos más comportamentales, pues con algoritmos y con inteligencia artificial es lo que te va a dar la clave de éxito, dependiendo de quién lo haga, cómo lo ejecute y qué valor se le saque a ese dato, ¿no? Con el cookieless, evidentemente aquí la gran necesidad ahora es el first party data. Exacto. Y es el quien lo tenga, pero sobre todo el cómo se utiliza. Yo creo que al final llevamos muchos años hablando de data y yo creo que data estamos hasta arriba de data. El problema es cómo cribar la buena de la mala, la que sirve de la que no sirve, la que funciona de la que no funciona. Pero el problema para mí del first party data sobre todo es que la usabilidad de ese dato es más cortoplacista. Es decir, cuando tú has hecho una compra en algún entorno donde evidentemente tienen tus datos, esa compra puedes volver a realizarla o no realizarla. Ser recurrente o no recurrente, es decir, la duración de ese dato es menor. El gran problema para mí no es tanto el cookieless, sino el tema de consentimientos. O sea, y los medios, la gran preocupación que tienen es la caída en el consentimiento de la gente a recibir publicidad personalizada. Hay estimaciones, la más optimista es que se te va a quedar un 20% del tráfico susceptible Absolutamente. y ese problema no lo va a tener Google, ni lo va a tener Meta, ni lo va a tener, primero porque tiene audiencias muy, muy grandes y segundo porque el usuario va a dar su consentimiento a utilizar sus servicios y productos, ¿no? Pero entonces el gran problema es ese y el otro problema es la medición. Claramente va a haber menos impactos, menos conversión, y la tercera es que cada uno va a manejar su base de datos. O sea, no habrá nada homogenizado. Todo lo que hemos luchado por homogenizar todo, claro, cada medio de comunicación crea sus reglas. A mí me parece muy atractivo y muy interesante y muy formativo el que me den publicidad que para mí me genere un valor añadido, una sinergia. Todo este paso del cookieless lo que hace es que, y sobre todo además, escondiéndose detrás de la hipocresía de la ley, de la protección del dato y el GDPR, que es lo que han hecho las grandes multinacionales que todos conocemos, tenedores de la data, aprovechándose de la protección del GDPR, lo que han dicho es, esto que era democrático y lo hacía todo el mundo, ahora lo voy a controlar yo y lo voy a gestionar. Y la Unión Europea tan contenta. Hombre. Correcto. Hablando del usuario y la aceptación de cookies, ¿creéis que se puede generar una concienciación hacia el usuario de los beneficios de la aceptación de cookies en cuanto a personalización de mensajes? Tú ponte como usuario, vas a ver a partir de enero una ventana así que te va a decir, ¿aceptas, das tu consentimiento a recibir? ¿Cuál es la tendencia? No. Salvo nosotros que somos, ¿no? que somos, que queremos, pero... Sí, Ricardo, pero sí, cuando o sea, tú yo digas creo que no, cuando tú digas no y vayas a una noticia bloqueada, pero eso va a pasar. con el tiempo, Tiene tendrá que pasar. Tendrá Ojalá. que pasar. Es lo que decía, que nada es gratis. Cuando hablamos de personalización y de que me ofrezcan las ofertas, los productos que realmente me gustan, ¿creéis de verdad que el usuario no va a comprender el motivo de por qué una aceptación de cookies? El usuario por naturaleza siempre va a rechazar. Creo, en mi percepción, digo, que a lo mejor me equivoco, pero va a rechazar porque no quiere compartir sus datos porque es algo muy personal. De acuerdo. Muy La personal. privacidad. Pero al final terminarás obligándole porque si quiere acceder a esa información... Claro, ojalá. Yo estoy totalmente de acuerdo. Los dos estáis hablando de cosas que son complementarias y los dos tenéis razón. O sea, estoy de acuerdo que el usuario no va a querer y no quiere, por esencia, yo no quiero compartir, pero al mismo tiempo, cuando le pongas en la disyuntiva de
o tienes el contenido, Lo hará, o claro. aceptas, no tienes mandato. O pagas. Correcto, o pagas. Los medios en la publicidad, ¿cuál creéis que será su espacio en 2024? Y también aprovecho para enlazar con la pregunta de cómo veis que está evolucionando los modelos de contratación automatizada, la inversión programática, search, redes sociales. Veo un mundo totalmente audiovisual. En la evolución de los medios, parte de la digitalización que hemos dicho antes. Tenemos que mirar un mundo omnicanal totalmente, donde en el centro está el usuario y donde le impactemos tiene importancia a la hora de lanzarle el mejor mensaje posible como mensaje cualificado. Tenemos la obligación casi de entender cuál es la mejor forma de lanzar el mensaje al consumidor y no tanto si es más o menos eficiente en el corto plazo. Fomentar un poco el recuerdo y el consumo en toda esa inercia. Y sí, en cuanto a medios, veo toda la parte de retail media con un crecimiento muy importante para este año, toda la parte de televisión conectada, obviamente, y la parte de audio. Esas nuevas generaciones y colaboraciones con esa tipología, ¿no?, de personas que crean contenido, ¿qué tendencia veis? ¿Habéis visto quizás para el 2023 y cuál veis para 2024? La gente joven se caracteriza por ser tremendamente exigente. Y cuando hablábamos antes de la hipocresía, creo que busca mucho la autenticidad. Buscan lo veraz, lo real, lo honesto. Y yo creo que el streaming es una forma de comunicación que la gente joven valora de forma espectacular. ¿Con qué conclusiones os quedáis cada uno? Me ha parecido, somos humanos y este mercado es humano. Yo creo que no perdamos esa perspectiva. Me gusta. Yo la conclusión es que las marcas tienen que tener un propósito y tienen que enganchar al consumidor desde un propósito. Hoy ya no vale una decisión racional de consumo. Tenemos muchas herramientas a nuestro alcance para poder crear, comunicar, llegar, y lo que tenemos que dar es en la tecla de cómo utilizarla de forma adecuada. Al final tenemos a nuestro alcance más tecnología y más posibilidades que nunca, pero evidentemente se ha convertido en un entorno muy complejo y nuestra obligación es saber cómo manejamos eso. Y el verdadero reto es cómo ofrecer a los anunciantes, ¿no?, soluciones que permitan seguir siendo eficaces, ¿no?, desde un punto de vista de consecución de coberturas, de consecución de frecuencias adecuadas, y medir todo eso, ¿no?, desde una perspectiva omnichannel, ¿no? Ese es el reto que tenemos. Pues yo me quedo con el 2024 con el optimismo. Hace un año, no en este sitio, pero con el mismo coloquio, estimé que el mercado iba a estar en torno a Flatmasters, ¿te acuerdas? Y que, oye, pues hubo un general... Hubo risas. Hubo risas. Pues la realidad, está mal que lo diga, y no soy yo gurú precisamente, pero la realidad es que la industria va a crecer en torno a un 2 y pico %. Y yo haría un especial hincapié en el tema, lo ha dicho Ramón, del retail media. Creo que el retail media es una forma de comunicación y comercialización que hasta la fecha no estábamos explotando, pero que ya no solo sea por el aporte del data que te ofrece, y hablábamos antes de que si no quieres morir en el data de los 3 blue chip, pues seguramente tendremos que tener la capacidad vía el retail media de obtener un data muy interesante. Pues muy bien, nos quedamos con todas estas visiones tan positivas para el 2024. Muchísimas gracias, Business Insider España, por este espacio tan interesante de debate.